presentado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 7:44 y el invitado a esta hora, cuando estamos en radio, televisión y redes sociales, como siempre, el experto en plataformas financieras y criptomonedas, Julián Muñoz Salazar, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Álvaro, muy buenos días, doctor Germán, muy buenos días a las personas que nos escuchan y nos ven por el 104 de Claro. Don Álvaro, vamos a arrancar de una vez con los índices económicos. Hoy amanecimos con un dólar de 4.496 pesos. Vemos una corrección de mercado después de que llegamos casi a los 4.600 pesos. ¿Está en cuánto ahora? 4.496 pesos. Ayer hubo una corrección de casi 100 pesos. Hubo la corrección ayer, pero pues como nosotros decimos en mercado, es simplemente corrección. Lo vemos como una corrección que probablemente el baje, se quede un tiempo en este precio para otra vez volver a subir. Y cada vez las correcciones son más altas. La corrección anterior nos llevó a 4.300 pesos, probablemente esta corrección nos deje entre 4.400 y 4.500. ¿Pero puede bajar más o no? Es una corrección, ella baja, llega hasta un piso, empieza a volver a subir, después vuelve a bajar, pero ya no vuelve a tocar ese piso anterior, ya es un piso más alto. Esas son las correcciones en las monedas que nosotros hablamos. Y el euro a 4.458 pesos. No fue tanta la subida del euro, sino fue la depreciación del dólar en el día de ayer. Pero el dólar hasta el día de ayer estuvo en cuánto? Estuvo en 4.400, llegó a casi a 4.600 pesos. Hoy amanecimos con él a 4.496 O sea que estamos pesos. muy nivelados con el euro, muy Pero cerquita. sigue más bajito el euro todavía. Exacto. Pero muy poquiticos. Muy poquitico, pero hubo una diferencia de casi 100 pesos. Pero no fue tanto por la subida del euro, como les digo, sino que fue depreciación del dólar frente al euro ayer. Tenemos el Bitcoin a 20.023 dólares. Estamos teniendo una subidita de Bitcoin porque lo tuvimos desde la semana pasada entre los $18.000. Hemos visto 19.000 y poquito, algo así. Exacto, y ya lo tenemos en $20.000. Entonces, las personas que de pronto subieron el Bitcoin, estamos enfrentando un tope de Bitcoin de resistencia que es en los $20.300, que es más o menos donde él llega, se sostiene un poquito y otra vez vuelve y baja hasta los 18 y mantiene en ese campo, entre los 18.000 y los $20.300, que eso se llama una línea de resistencia y un soporte. Y el Ethereum lo tenemos en el mercado internacional a $1.335, lo tenemos aún bajando de precio, después de que esperábamos que con el cambio de forma de minar esta criptomoneda íbamos a tener subida. Hoy amanecimos con el USDT a 4.365 pesos para mercado en compra en Colombia y para venta a 4.335 pesos. O sea, como siempre el USDT para las personas que hacemos arbitraje, 30 pesos de utilidad entre compra y venta, 4.335 para venta y 4.365 para compra. Y el Bitcoin en el mercado colombiano amaneció a 88.500.000 pesos para compra y para venta a 86.472.000 pesos. Y el Ethereum para venta en el mercado colombiano a 5.752.000 pesos y para compra a 5.950.000 pesos. Entonces esos son los indicadores económicos para el día de hoy. Y hoy íbamos de pronto a tocar un tema de las criptomonedas ya que se están utilizando o que los bancos o que las entidades y los países quieren adoptarlas. Entonces, al ver el éxito que se tiene en las criptomonedas que ha tenido entre el público y entre todos nosotros, y ver la crisis económica en la cual el planeta poco a poco está entrando, ¿cierto? Porque estamos escuchando mucho de muchas quiebras de muchos bancos, de una recesión económica muy fuerte que se viene y estamos viendo en carne propia lo que es la depreciación de nuestra moneda. Entonces muchas personas en el planeta están buscando refugio en las criptomonedas, entonces están invirtiendo en todo eso. Ahí esto no ha sido de ojos ciegos para los bancos ni ha sido para los gobiernos y muchos están planeando sacar sus propias criptomonedas. Esas criptomonedas se llaman CBDC, o sea que se llaman Central Bank Digital Currency, o sea moneda digital de los bancos centrales. Es como si el FMI a un nivel mundial ya deja de producir dólares y empieza a fabricar una criptomoneda de hechos. Si Bancolombia empezase a fabricar una criptomoneda o si el gobierno colombiano da una orden y el peso ya no se maneja de forma sólida sino digital. En eso están trabajando muchos de los países del mundo e inclusive China en estos momentos ya está haciendo un piloto, porque todos sabemos que China
se maneja con un tema de estrellas, donde cada ciudadano, de acuerdo a su comportamiento, tiene una calificación frente al Estado, ¿no? Y esa calificación le da a usted servicios. Entonces, si usted tiene una buena calificación, usted puede acceder a créditos o puede acceder a determinados lujos. Si no llega a esa calificación, ni un carro puede comprar. Entonces, ese tipo de sistema China lo está soportando en estos momentos con su pueblo. La adopción en el año pasado de las criptomonedas en China fue tan alta que los mismos chinos les tocó eliminar el Bitcoin o tratar de prohibir el comercio interno de Bitcoin, porque la criptomoneda la cual ellos querían trabajar y obligar al pueblo para que trabajaran con ella no se estaba usando. Entonces, desde este año los chinos tienen ese piloto dentro de su país, y más aún cuando sabemos que muchos de los bancos chinos están en estos momentos en Julián, recesión. lo que le estoy entendiendo es que los países ya van teniendo la tendencia de cambiar su moneda y tener su propia moneda, y ya no es su propia moneda, sino su propia criptomoneda. Exacto, don Germán. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Y todas las personas que nos escuchen, todas las personas que nos escuchan pueden escribir en internet CBDC criptomoneda y se van a informar más a fondo sobre esto. Pero esto le da el poder a los gobiernos de decir cuánto dinero tienes. Inclusive pueden fabricar una moneda, como lo están planeando en algunos países. Por ejemplo, China ya está haciendo las pruebas de una moneda que tiene un uso para determinado tiempo o para determinada cosa. Entonces, por ejemplo, a mí, a Julián Muñoz, me llega un pago del gobierno, porque ya sería el gobierno el que nos da el dinero a nosotros, y ese dinero puede ser únicamente usado para comprar bienes y servicios y ya. O para ir a mercar. No más. solamente. Exacto, yo voy a una estación de gasolina a tanquear el carro. Es como darle a uno una tarjeta de crédito, pero solamente puede gastarla en determinados sitios. Y no solo eso, sino que también tiene caducidad. Usted tiene un mes para gastar ese dinero. ¿Y qué pasa si no lo gasta ahí? Desaparece. Y para el próximo le dan menos. O sea, ¿lo gasta o lo gasta? Lo gasta. Con la idea o lo pierde. de incentivar la economía. Así las personas pueden, así los gobiernos pueden controlar en qué gastamos, cómo vamos a gastar. Es decir, la plata bajo el colchón. Exacto. Entonces, no podría estar. ya no, porque no tendría valor, porque sería entre nosotros los mismos personas que lo aceptaríamos, pero el dinero físico ya tendría. ¿Qué países en este momento se están moviendo a la transformación de esa moneda por criptomoneda? El planeta entero. Casi en todos los países están revisando. Planeta, y aquí en Colombia estamos pensando también en eso. Sí, también. Venimos directos desde el FMI, desde el Mundial, desde el Centro del Fondo Monetario Internacional. Desde el Fondo Monetario Internacional, desde el señor Marsh, desde el señor Klaus, que es el que está impulsando esto a través de todos los países del mundo, y es que ya los gobiernos y los estados tengan control de nuestro dinero. Entonces, por ejemplo, una persona que cometió un delito, entonces nada más con un solo botón le pueden vaciar todo el dinero que tiene, o le pueden bloquear el dinero, o le pueden dar a alguien, a una persona adulto mayor que le llegue un financiamiento del Estado, entonces le dejan un dinero para comprar vitaminas o comida, otro dinero para paseo y otro, no puede gastar más de eso. Julián, ayer la noticia mundial, es decir, en estos días la noticia mundial es la posible quiebra de uno de los bancos más importantes del mundo entero, el Swissbank, que es el banco suizo donde están allí los paraísos fiscales, donde tienen la plata los gobiernos corruptos, donde tienen la plata del narcotráfico, la plata de las extorsiones. En estos paraísos fiscales, allí tienen muchos gente muy poderosa y gente muy rica, tienen allí guardados esos dineros. Y han anunciado prácticamente que congelaron todas, y el aseguramiento también pues prácticamente se acaba. ¿Qué es realmente lo que está pasando con ese banco? Porque eso tendría una repercusión en la economía mundial. Que hágame el favor. Lo que ocurrió fue que el banco suizo, que siempre hemos escuchado hablar que el dinero de tal gobernante que se robó del país lo metió en Suiza, o vemos en las películas cómo las personas esconden su dinero en Suiza. Suiza siempre ha sido conocido como un paraíso fiscal, y es un sitio donde usted llevaba su dinero y no le preguntaban de dónde venía. Se podía abrir una cuenta bancaria. Queda totalmente reservada la cuenta. Y por ser Suiza, pues ellos no se meten, son neutrales. Entonces ocurrió que este fin de semana el Swissbank, que es el principal banco suizo, anunció que está en una crisis económica, o sea que no tiene el suficiente dinero para poder representar los activos que las personas han invertido. Julián, pero lo que se dice también es que ellos han ido trasladando la plata, la han ido sacando y la han ido llevando a otras inversiones. Exacto. Para lo que hacen aquí las constructoras en Colombia,
que comienzan a captar recursos de la gente, los apartamentos, las casas, y después se declaran en quiebra, se declaran en ley de insolvencia, pero resulta que la plata ya la sacaron para España, la sacaron para Estados Unidos, para otros lugares. En el caso de los suizos fue que los suizos y los europeos del norte vienen haciendo inversiones muy riesgosas en tecnologías nuevas de energía. Estas tecnologías, paneles solares y todo este tipo de inversiones que se han hecho a través en Europa, en el norte de Europa, han sido inversiones gigantescas, pero esas inversiones no han generado retribución. Esas son inversiones que no dan utilidad. Entonces, por ende, estos bancos han estado muy golpeados por este tipo de temas. Entonces, estas inversiones han hecho que los bancos del norte de Europa estén en estos momentos cojeando. La crisis mundial, aparte de eso, sumado al tema del coronavirus, que ellos, aparte de eso, le dieron muchísimo dinero al pueblo también, hace que el banco esté insolvente en estos momentos. Hay que entender que el banco suizo es uno de los bancos más grandes de Europa, y ya el Deutsche Bank, el banco más poderoso de Alemania, anunció que también probablemente esté en graves problemas y que pronto saldrá. Dos de los bancos más importantes de Europa están con problemas financieros, con posibilidades de quiebra. En un tema que se llama corralito, y es que las personas que tienen cuentas adentro no pueden sacar su dinero. Y que la pueden perder el dinero. Lo pueden perder, literalmente. Pero como eso sería la hecatombe, porque en esos dos bancos está buena parte de la plata no solo del mundo entero, no solamente de Europa, sino del mundo entero. De muchos de los bancos, inclusive creo que en bancos colombianos y muchos empresarios tienen plata allí. Tienen plata en estos bancos. Entonces estos bancos están creando, que son prácticamente el soporte de la economía mundial. Aquí llegó a haber denuncias que en el Banco Suizo había plata de Salucop, cuando Palacino fue denunciado por eso. Los mismos hijos de Uribe también fueron señalados de tener plata en este paraíso fiscal. Noriega tenía la plata ya. Bueno, Chávez, Maduro. Bueno, todos esconden el dinero en este sitio, y este sitio acaba de decir que está en estos momentos insolvente y que no puede Julián, ¿en qué puede afectar eso la economía mundial? Al caso nuestro, por ejemplo, mire la guerra de Ucrania con Rusia, la afectación que tiene en el consumo de gas en este momento de Europa, que me dicen que la gente ya está talando los árboles porque no hay gas, y las consecuencias que tenemos aquí nosotros con el tema de los fertilizantes que vienen de allí. Es decir, esto va teniendo un rebote a nivel mundial. En la globalización de la economía va teniendo un efecto el tema de la globalización negativo. Es que ciertas personas han tomado el control de la economía mundial y están dirigiendo el mundo hacia donde a ellos les parece. ¿Quiénes son esos? Eso ya es un tema... Pero grueso, pero digamos que son magnates financieros. No es tanto un magnate financiero. ¿O los mismos bancos? No son los mismos bancos. Eso va... Creo que ahorita hablamos del sitio donde viene todo esto. ¿Cuál es el sitio? El FMI. El Fondo Monetario Internacional. Políticas del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene dueño. Se han escuchado voces... Es una entidad privada. Se han escuchado voces en la Organización de Naciones Unidas. Álvaro, se han escuchado voces que están proponiendo, para salvar la economía mundial, crear una sola moneda universal. Es decir, que todos los países acaben con su moneda y crear una sola moneda que opere para todo el mundo entero. ¿Eso es viable? ¿Eso puede Esos son ser dos positivo? temas. Se llaman el GESARA y el NESARA. Y dentro del Congreso, ¿Cómo se llaman? GESARA y NESARA. Las personas que nos escuchan pueden buscar en internet la palabra NESARA o la palabra ¿Esa GESARA. NESARA cómo es? ¿Con S o con Z? Con N. Y ambas Eso, son con S. La con primera S, es con N y la otra es GESARA. Una fue propuesta... La una con N y la otra con J. Exacto, fue propuesta por los republicanos y la otra fue propuesta por los demócratas. Ellos previniendo, porque ellos ya saben hacia dónde va la economía mundial, que vamos hacia una crisis muy compleja y ya todas las personas lo deben estar sabiendo. El NESARA propone que se cree una moneda global manejada por el gobierno, por los Estados Unidos, directamente desde el FMI, y a cada ser humano le llega un dinero del planeta. O sea, las empresas pagan los impuestos a solo fondo, a nivel global. Y nos consigna a todos un dinero para nosotros vivir. De acuerdo a nuestra capacidad o comportamiento o lo que nosotros hagamos, pues se nos asigna un sueldo. Esto dentro del Fondo Monetario fue un escándalo en el año 2021 porque el presidente George Klaus salió con una frase y decía, la frase del fondo para esa época era: serás pobre, pero serás feliz. Y es todo el incentivo de la Agenda 2030 que va hacia que la economía mundial quede manejada por ellos. Entonces, este tema del que les estoy hablando, del CBDC, de las criptomonedas, hace parte de esto. Y es que todo el dinero y el dinero de cada una de las personas del planeta sea controlado por los estados.
y el dinero de los estados sea controlado por el FMI y la ONU. Alguien invierte en el Bitcoin, Ethereum, en estas criptomonedas, porque una de las preocupaciones que nace con este tema de la moneda única universal es la siguiente. Hay mucha gente que tiene la plata bajo los colchones, gente que no reporta la plata, que no la tienen los bancos. Si se cambia una moneda, ya no existirá el peso colombiano, ya no existirá el dólar, ni el euro, ni el yen, bueno, ni la libra esterlina, ninguna de estas monedas existiría. Se crea una moneda, entonces eso obliga a todo el mundo a cambiar la moneda de ese país por esa nueva moneda. Eso saca toda la plata que tiene guardada la gente. Exacto, la penaliza. Y la penaliza, y quien no la reporta, y para entregarle la plata serán los bancos, en este caso el Banco de la República en Colombia, quien le haga ese cambio, como los billetes viejos. Usted lleva los billetes viejos al Banco de la República y se los cambian por nuevos. Exacto. Exactamente igual. Ahí, ¿qué pasa? Que todo el mundo tendría que sacar ese dinero, reportar el dinero que verdaderamente tiene, ya sea con sus bienes, de todo lo que sea dinero de papel, exacto, queda ahí y tendrían que entrar a declarar todo ese dinero. Y eso sería exacto. muy beneficioso para los impuestos, o lo pierde. para los impuestos. Claro, porque si dada una fecha límite, tú sales con dinero y lo llevas a un sitio, a otra parte, las personas no te lo van a recibir, Ya porque, no lo reciben. porque tú puedes penalizar eso. Exactamente, o sea, tú puedes penalizar como la la cédula- tenida de Julián, dólares. Como la cédula de ciudadanía. Mira, hay una nueva cédula. Hasta tal día vale su cédula anterior. Exacto. Y ahí en adelante no le vale nada. No vale nada. ¿Qué tiene que hacer la gente? Ir a cambiar el Entonces, la eso hace cédula. que todos tengamos mismo que con pagar el dinero. impuestos inicialmente sobre lo que tenemos, sobre todo. Entonces, ahí sí ya pueden ellos entrar Julián, con a todo esto que controlar. estamos comentando, que genera impuestos sin duda sobre eso. nerviosismo, porque hablar de que pueden quebrar o están quebrando dos de los grandes bancos a nivel mundial que están allí asentados en Europa, en Alemania y en Suiza, esto indica y en su experiencia que la gente debe moverse a invertir en qué. Escuchaba un analista económico español que usted me Uno de los envió, 7 más escuché. influyentes del mundo. ¿Cómo? Uno de los 7 más influyentes del mundo. Acaba de Imagínese. ser nombrado por la revista Forbes como el séptimo economista más influyente del planeta. Y él hablaba, por ejemplo, con asombro, cómo alguna vez se encontró a un taxista y el taxista le hablaba de que tenía 3, 4 pisos en España alquilados, o sea, apartamentos, allá les dicen pisos, apartamentos, y un taxista. Entonces él se asombra, entonces dice, mire cómo la gente va adquiriendo dinero en este tema del bien raíz. Entonces eso podría ponernos a pensar de que no es un buen negocio invertir en propiedad raíz. En estos momentos no. Cuando el taxista empezó a hacer su inversión era un excelente negocio. Pero en estos momentos, por ejemplo, en el caso colombiano, donde ya vamos a tener un impuesto de casi el 30% por ganancias ocasionales, donde ya pagar un arriendo, por ejemplo, o en el caso de España, que vos si percibes un arriendo tienes que pagar En el España funciona la ley Ocupa. el 50% de las utilidades que te da un arriendo de tu segunda propiedad lo tienes que declarar ante el gobierno y lo tienes que Ahí pagar. no es buen negocio. Entonces, Entonces, no se estimula. si tú cobras un arriendo de 500.000 pesos, tienes que darle 250.000 pesos al Estado. Y aparte de eso está la ley Ocupa. La ley Ocupa dice que si tú tienes 2 propiedades, 2 casas, y una de esas casas te la desocupa y entra otra persona y Se le puede quedar con ella. hace propiedad de la casa, tú no puedes sacarlo. Es más, Ni le puede cobrar arriendo. Es ni más, le le toca puedes cobrar pagarle arriendo. hasta los servicios. tiene tengo que pagarle entendido. servicios, y en algunos casos hasta los han puesto a pagar salud cuando se enferman. ¿Por qué? Porque el tema del buenismo, ahorita del tema que se está entrando de este tipo de pensamiento, dice y dicta que si yo tengo una propiedad, tengo 2 propiedades, significa que soy una persona que tengo más dinero que la que está allá adentro. Por ende, mi obligación es ayudarlo. Julián, Entonces, ¿usted ha yo por el consultado, porcentaje de usted ha dinero- consultado sobre este tema al profesor Antonini, Sí, claro, nosotros nos reunimos muchas que veces. es, digamos, inclusive como el nosotros nos economista traerá- de los mejores que tenemos acá en esta región, catedrático de la Universidad Católica de Pereira? Sería bueno invitarlo Sí, lo para vamos que a él, traer. que habla tanto de estos temas de la globalización de la economía, nos diera su opinión, porque Antonini- sería una opinión muy calificada. Estuvimos reunidos hace ya 15 días con Antonini y estuvimos hablando de estos temas sobre la caída que se está viendo y hacia dónde se dirige. Y Antonini también está muy preocupado. Hay que entender que Antonini es graduado en Oxford, en Inglaterra, y él se reúne con este tipo de economistas. Antonini hace 2 meses estuvo en España Que en una entre reunión otras cosas es español también. con el gremio de los principales economistas del mundo. Él está dentro de toda esa pomada. Entonces es esa información directa de lo que está ocurriendo realmente en el trasfondo del planeta, porque a él le llega toda esta información, porque él se mueve dentro de este círculo.
Entonces Antonini, sí, claro, un saludo a Antonini si de pronto nos está escuchando, que yo sé que él escucha esta emisora. Y acá lo hemos tenido también en Ajá, algunas ocasiones. para eso. Sí, y este tema de la CBDC es muy delicado. Yo creo que, y la mayoría de los seres humanos, como ellos ya se han dado cuenta que nosotros aceptamos las cosas que nos vienen, Julián, pues van alguien que colocando invierte reglas, plata, por impuestos y ejemplo, cosas y todo invierte ese pesos, temas. invierte dólares en criptomonedas, digamos en un momento, cuando estamos hablando de un cambio de moneda, eso no va a ser de un día para otro, eso va a demorar todavía su rato, pero creo que se está acelerando esa Sí, decisión. claro, le están acelerando, esa fue la noticia de ayer. La tienen que acelerar. Eso significaría que ahí también hay una conversión del dólar a esa nueva moneda, si está en criptomoneda o se corre ese riesgo de perderse esa plata que esté en criptomoneda. No, las criptomonedas es el problema de ellos, es el talón de Aquiles de ellos. ¿Qué problema tienen ellos con las criptomonedas? Como hemos hablado acá, cualquier transacción que se haga en criptomoneda tú la puedes revisar, más no la puedes modificar. Entonces ningún estado puede evitar que nosotros comerciemos con criptomonedas porque ellos simplemente no se van a dar cuenta. Es una moneda fantasma. Exacto. Por la salida que nosotros vemos que vamos a tener los seres humanos es que con el tiempo nos va a tocar adoptar criptomonedas. ¿Por qué? Porque o entramos en el sistema de los estados, en el CBDC que están sacando ellos, o comerciamos nosotros nuestros, o sea, debajo del colchón, la frase sería tenerlos ya en criptomonedas. Ya no es meter la plata debajo del colchón, Sí, sino ir en y criptomonedas. comprar Bitcoin o comprar algo así y tenerla en una billetera descentralizada y así ningún estado podría darse cuenta cuánto dinero en Aquí efectivo hemos tiene. tocado una otro pregunta tema. de un oyente. Sí, claro. Porque Es hay una la señora apelación. como preocupada con lo que acabaron de No, pues decir. es que lo que es acabamos de bastante decir grave. es muy grave. Entonces dice que Por eso si- estoy hablando de traer, por ejemplo, a expertos Antonini. como Antonini, Y tenemos varios porque esto documentos. genera nerviosismo a nivel mundial. aquí es- Porque lo que ah, estamos diciendo es replicando lo que se ha venido diciendo a nivel mundial. Acá no nos estamos inventando nada, No, Julián, no, para dice nada. Esto es noticia de los que si principales lo que economistas. acabaron de decir, si le entiendo acá, respecto a Colombia, con la renta de las casas, ya está rigiendo y que eso de dejar a alguien en la casa, que prácticamente... ley ocupa. Es la ley Eso, ocupa. la ley ocupa, que si Petro le habló pueden- de eso en la campaña. que si eso ya está rigiendo, está- que si le pueden y eso- explicar más sobre eso. Y La- eso está ocurriendo, por ejemplo, en algunos Argentina, países, en en Argentina y en España está En ocupando. Suiza, en Suecia también. Pero No, en lo Suiza que no hace entró, es en Suecia sí entró esa desestimular ley. a la gente que tiene varios apartamentos y varias casas. Lo que ocurre es que Pero no está todavía No, rigiendo. no, todavía no está rigiendo. la ley ocupa en Colombia no, Todavía pero no sí está está dentro del rigiendo. plan de gobierno. Pero está, Y lo pero del está en el plan de porcentaje gobierno. de rentas, habla también la señora. Claro, porque Eso está en la reforma tributaria. Eso está en la reforma viene en la tributaria. reforma tributaria. el 30%, cuando te suben a vos ganancias ocasionales, cuando vos percibes arriendo, eso es una ganancia ocasional. Y ahora, Es el a lo que le está 30%. ¿Y es apostando el el presidente, 30% es mensual o al año? No, eso es de no, todo, de la renta. de la renta, Usted total. tiene que presentar una renta, una Total. declaración de renta cada año. Y ahí es donde usted, depende de lo que declara, tiene que pagar. Ahora, ¿qué le está apostando el presidente Petro? Es a la evasión y a la ilusión. Claro. Entonces ponen un impuesto de ganancia ocasional, lo ponen por decir algo en el 33%, pero resulta que en este país la gente está lista para evadir y tirando a ser honrados, pues eluden, Claro. ¿cierto? Porque eludir es pagar solamente una parte, evadir es no pagar nada. Entonces ahí es donde está, ahí estriba el problema. Es que está diciendo Petro, por ejemplo, y esto lo voy a decir con conocimiento de causa, van ustedes donde un especialista, a ver si un especialista les da factura. No les da factura, les dicen se dañó el sistema. O yo le cobro tanto pero en efectivo. Y usted va a los almacenes, va a muchas empresas y les dicen con IVA o sin IVA, porque con IVA le vale tanto. Y sin IVA le vale menos, pero no le puedo dar factura. Venga, me da la plática en efectivo. A eso es lo que le está apostando el gobierno del presidente A la Petro, captación de dinero. A la captación de dinero, a cómo controlar la evasión y elusión. Que si dicen es el 30%, es el 30%. Hay un libro muy bueno que las personas que de pronto Ese es quieren el tema. abundar más en este tema se llama 4000 años de regulación de precios. Y es la historia de cómo los estados desde la Roma antigua, que empezaron a hacer la regulación de precios y que llevó a la moneda de ellos a una inflación tremenda, donde los romanos quebraron en una época porque se pusieron a hacer esto, a colocar demasiados impuestos sobre el pueblo, hasta la fecha de hoy. Y el análisis que hizo este economista da a entender que entre más impuestos coloques más vos sobre el pueblo, más evasión va a haber, porque las personas tienen que buscar la Claro. forma. Entonces, así un gobernante coloque, diga, yo les voy a cobrar a ustedes el 30% sobre esto, las personas muchas personas no van a querer pagarlas, o simplemente no se puede pagar, porque es que hay que entender esto, doctor Germán, y las personas que nos escuchan. Si soy una persona que no tengo un trabajo normal, soy un comerciante normal, entonces todos mis ingresos son tomados como
como ingresos, se me fue la palabra en este momento, como ingresos Ocasionales. ocasionales, exacto. O sea que tengo que pagar el 30%. Del 70% que me queda, todo lo que compre le tengo que pagar el 20% de IVA. Por eso, entonces Entonces, me quitan el 50%. El 50% ya se me está yendo de mis utilidades. ¿Sí me entendés? Julián, Desde todo el trabajo que hace una persona así, ya se le está yendo todo el dinero. Me gustaría mucho que pudiéramos concretar, ojalá para el viernes al profesor Antonino, Sí, sino me para la comprometo con él semana hoy. o para la semana entrante, porque me parece bien importante esto y comenzar. Y usted que es tan juicioso, le he visto traer, por ejemplo, Álvaro, podríamos ponerlos el análisis que hacen estos expertos a nivel mundial de la economía, porque creo que eso nos va a ir como advirtiendo algunos temas. Este analista español, por ejemplo, estuvo en Colombia la semana pasada. Este analista colombiano, Él estuvo respondiendo preguntas. Estuvo en el Congreso en Cartagena, que el presidente Petro no pudo ir. Bueno, sí, claro. Entonces mire, por ejemplo, él habla ahí de que un país recomendable para uno irse a vivir, Irlanda. Me gustaría mucho que el viernes tocáramos el tema Irlanda, porque allí el cobro de los impuestos es muy distinto, casi que no cobran impuestos. Es decir, son inexistentes. Entonces, y porque son una de las economías más prósperas del mundo y un país más vivible, y eso tiene mucho que ver incluso con el medio ambiente. Exacto. Tiene mucho que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, con la convivencia, Exacto. con el bienestar general. Es decir, este analista dice, si hay un país recomendable para vivir en el mundo entero, es Irlanda. Y explica por qué. Irlanda pasó de ser un país con un PIB igual o hasta creo que inferior que el de Colombia, con problemas de bombas, con problemas de asesinatos, con guerrillas, con sistemas de división del país, con una guerra entre cristianos y protestantes donde se mataban, literalmente habían barrios. Y un país sin deuda pública. Y un país pasó en 10 años, solamente en 10 años, pasó a ser el cuarto país más rico del mundo. Y no fue con educación. Ellos son, cuando uno entra en debates con personas sobre todo este tipo de temas, ellos siempre esgrimen que la educación es la que saca a los países al planeta adelante. Irlanda es un claro ejemplo que no fue con educación. La educación viene después, cuando tú empiezas a tener dinero en tus bolsillos, ya es que tú te empiezas a educar. Pero tipo de gobierno fue? en Irlanda arrancó un gobierno de centro derecha con todo este tema, a hacerlo. Y en 10 años convirtieron... Un gobierno de izquierda no logra eso tan fácil. No, centro derecha y fue tildado de extrema derecha. Pero realmente era centro más derecha. Tirando por la derecha. Exacto, porque lo que viene ahorita para Argentina, que es con Milei que va a ser presidente, esto sí puede ser tomado ya fuerte de derecha. O la extrema derecha, para que las personas tengan una idea, es cuando escuchan hablar de Singapur. Singapur es un gobierno de extrema derecha. Es un gobierno donde la corrupción, si usted lo ven como corrupto, lo matan. Tiene pena de muerte. Claro, ese fue el país que dijo, este país está puteado, este país está acabado, destruido. ¿Qué hicieron? Prácticamente... Pena de muerte para la corrupción. Pena de muerte. Pero no solo para la corrupción también. Voy a decir algo cantidad fuerte. De cosas fuertes. Voy a decir algo muy fuerte. No solo Hubo fue para matanzas, masacres. Fue pena de muerte para el pensamiento de izquierda. Cualquier persona que tuviera un pensamiento socialista... Lo asesinaban. Entonces, eso es una dictadura de derecha. Y el país comenzó prácticamente de cero. Es el segundo país más rico del mundo. Y hoy es Singapur, el segundo país más rico. Entonces, Irlanda, ¿qué es lo que hizo? Irlanda depreció todo el tema de impuestos, bajó los impuestos casi al mínimo que podía. Y claro, ¿qué ocurrió? Al otro día, Google llamó, venga, paso mis oficinas de Estados Unidos para Irlanda. O sea, saco mis oficinas de Alemania, me las llevo para allá. BMW que dijo, no, yo ya no puedo producir en Europa. ¿Pero qué pasó con eso? Que revolucionó la economía, porque la plata comienza a moverse dentro del país. Claro, entonces la gente empieza a obtener mejores sueldos y ahí sí ya empieza a entrar la educación. Claro. Es que usted lo primero como ser humano que tiene que calmar el hambre. Para calmar el hambre tiene que trabajar. Acá el pensamiento que tenemos nosotros es todos los días cómo aumentamos el combustible. Y cuando aumentamos el combustible aumenta todo. Y por eso los paros que se están dando en este momento. Otro ejemplo muy bonito es Estados Unidos. Estados Unidos en los años 50 o posguerra solamente tenía un impuesto y eran las importaciones. O cuando usted pasaba mercancía entre Estado y Estado, había ese impuesto, no más. Por eso se llamaba el país de la libertad. Y era porque usted podía trabajar y todo lo que usted trabajaba era suyo. ¿Pero qué ocurre cuando yo capitalizo dinero? Pues reinvierto. Si yo tengo una panadería y me va bien, ahorro 2 o 3. Y le tengo otra noticia. Cuéntame. Se le acabó el tiempo. Yo creo que sí, se nos fue larguito hoy. Una forma decente de yo echar la gente. Estábamos emocionados. No, porque estos son temas muy... Pero acabamos con esa tarea, Julián, de traer vamos a hablar con Antonini y nos venimos a hacer un debate. Y los análisis que vienen de estos expertos a nivel mundial, que es muy bueno. Inclusive más adelante si se nos presta y editarlos, porque uno cuando yo escucho ese audio que me enviaste ayer o antier,
también ellos divagan mucho y comienzan a contar historias allá, y eso pues no es muy bueno como para el oyente o el televidente. Si Ajá. pudiéramos como de pronto editar como lo sustancial, lo más importante de estos expertos, traerlo acá sería muy importante en estos Lo podemos hacer. análisis económicos que me parecen fundamentales y que hacen que sin duda alguna pues la gente pueda tener la confianza Y planificar un futuro. de que hay que planificar un futuro. Sí, señor. Listo. Un feliz día a todos. Muchas gracias. Feliz Y el teléfono para que lo llamen. 323-510-4542. Ya le iba a decir feliz fin de semana porque bueno. Hasta el, la otra viernes, semana. no, el viernes lo tenemos acá nuevamente, Julián, Sí, con esas tareitas si que Dios quiere. trae. 323-510. 4542. 42. Cualquier pregunta sobre criptomonedas,